Vamos a iniciar grabación para que quede registro de lo que vamos a ir realizando. Bien, primero, ¿verdad? Pues hablamos, ¿verdad? Que era la historia y por ahí, ¿verdad? Definimos que es cualquier forma de vida inteligente, el cual, ¿verdad? Pues siempre se tiene memoria, cuya finalidad, solo permite. A ver. Vamos a mover un poquito esto para que lo logren ver. ¿Listo? Esta fue la primera presentación que trabajamos. Por ahí vimos una imagen y dice: cualquier forma inteligente de vida tiene siempre una memoria cuya finalidad es distinta dependiendo de la complejidad de las relaciones de grupo dentro de las que este ser se desarrolla. Bueno, en algunos de estos seres, la memoria solo tiene como finalidad almacenar información para permitir la supervivencia. En otros, cuyas relaciones son mucho más complejas, en el caso de nosotros, esta memoria permite al individuo almacenar información que puede serle de útil en un momento dado, pero cuando el individuo que analizamos es una colectividad humana, ¿cómo entender la existencia de la memoria? En este punto, cuando aparece el hecho que llamamos historia, ¿verdad? Bueno, entonces la historia, definida de una forma, es cómo nosotros podemos analizar en colectividad la colectividad humana. Es de ese punto de vista que nosotros entendemos la existencia de la memoria, cuando aparece el hecho que llamamos historia, ¿verdad? El hecho de un grupo humano, la civilización. Entonces, por ahí en la evaluación yo puedo preguntar sinónimos de historia, civilización, miren, colectividad, son sinónimos de historia. Anótelos. Sinónimos de historia, civilización, colectividad, grupo. Bueno, usted me podrá decir, maestro, pero grupo no tiene nada que relación con historia. Bueno, en realidad la historia no es un grupo, pero sí podemos analizar un grupo. Y a eso, miren que se me abrió. Se me abrió por aquí otro. Hoy me ha jugado la vuelta esta computadora. Bien, lo importante es que no perdemos el gozo, ¿verdad? Ni tampoco nos estresamos. Entonces solo permítanme que recargue esa página para avanzar. Y esta plataforma es la que me ralentiza, me pone lento. Y es la que me ha estado... Es la plataforma que utilizamos en el otro colegio, y cuando hay una actualización, casi todo el internet se centra en, miren, en esta plataforma. Pero ahorita la vamos a hacer. Listo. Bien. Por aquí, en la parte inferior, hay un hecho bien interesante. La historia debe ser siempre esa conciencia colectiva que nos muestra el trasunto temporal, es decir, un pequeño intervalo de historia en sentido retrospectivo de los individuos que componen una sociedad. Bueno, por ahí más adelante, a ver, Dios quiera que ya no se trabe. Hoy sí, listo. Bueno, la historia de Honduras, definimos anteriormente, ¿verdad? El concepto general de historia, ¿verdad? Sí, el análisis colectivo, los aspectos culturales de una civilización, ¿sí? Los datos históricos de un pequeño intervalo de tiempo, o ya sea un intervalo grande, pero decíamos nosotros que la historia de Honduras la definimos en 3 etapas. Bueno, la primera etapa, las sociedades indígenas prehispánicas, es decir,
las sociedades que habitaban nuestro país previo a que Colón encontrase esta parte de Centroamérica. Entonces, repito, la historia de Honduras, ¿cómo la podemos subdividir o dividir? Entre tres etapas importantes, tres sociedades: las sociedades indígenas prehispánicas, la sociedad colonial cuando se da la época de conquista y la sociedad hondureña cuando nosotros logramos esa ansiada independencia que en realidad, pero este es un criterio muy personal mío, no vivimos una independencia, ¿verdad? Solamente es una palabra disfrazada de independencia, pero que cada día luchamos por esa independencia. Entonces, anote, la historia de Honduras la podemos dividir en tres sociedades, en tres etapas: las sociedades indígenas prehispánicas, la sociedad colonial y la sociedad hondureña. Pregunta para evaluación: ¿la sociedad mesoamericana es parte de la historia de Honduras? Bueno, usted va a decir no. Vamos a la siguiente lámina porque tenemos que analizar. Por ahí elaboramos una lista de grupos étnicos de Honduras. Pregunta para evaluación: ¿los Pesh o Paya es una etnia de Honduras, verdadero o falso? Vamos a ver. ¿Alguien que active el micrófono? Verdadero. Verdadero. ¿Los Misquitos es una etnia de Honduras? Sí. Ajá. Y si yo digo los norteamericanos, los canadienses. No. Falso. Falso, ¿verdad? Entonces por ahí ya vamos, mire, nosotros recordando esos aspectos que vimos. Bueno, el periodo prehispánico, este es sencillito de analizar porque recordemos que es el periodo donde pues todavía no había un encuentro con nuestro continente, ¿verdad? Entonces estaban todas las sociedades prehispánicas, que data pues del año 10.000 antes de Cristo al 502 después de Cristo. Comprende desde la llegada de los primeros pobladores hasta el inicio de la expansión española a esta parte del continente. Por ahí tenemos el proceso de población, dice que fue gradual. Bueno, y esto no necesita analizarlo mucho porque, por ejemplo, si usted lee un poquito la historia de Santa Rita, usted pregunta, ¿verdad? No es que toda la gente que vive en la actualidad en Santa Rita llegaron de una sola vez. Progresivamente fueron llegando. Vamos a ver. Y para hacer un poco interactiva la clase, quiero que me digan cuántos de ustedes, su familia, por ejemplo, son del sur y por ahí llegaron a vivir cerca de Santa Rita, otros llegaron a vivir a Lloro y de repente eran de Comayagua o eran del departamento de Gracias a Dios o algunos eran allá de Choluteca. Vamos a ver, ¿quiénes? Por lo menos su familia, quizás usted nació por ahí donde ya vive, pero su familia por ahí es del sur o del occidente, de Copán. Vamos a ver. Mi familia era del sur, profe. Ajá, del sur. Es porque hay gente allá todavía. Ajá, excelente. Por ejemplo, yo tengo familia en Choluteca. ¿Sí? Tengo familia en Choluteca. Mi abuelo, por parte de papá, se vino a vivir a Lloro. En Lloro se enamoró de mi abuela, se casaron, tuvieron a mi papá, a mis tíos. Y ahí, bueno, mi papá y yo somos de Mesapa, Atlántida. Pero lo que les quiero decir es que la población ha ido creciendo de manera gradual. Si yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba de unos 10 años, la población de Mesapa era muy poca. Ahora cuando visito es extremo, ¿verdad? Hay mucha gente. También tengo familia en Lloro y ahí en el Negrito también, por si por ahí usted vive. Bueno, entonces, estas sociedades autóctonas llegaron a alcanzar distintos estadios de desarrollo social, ¿sí? Sin que todas hayan pasado mismos estudios o lograran los mismos niveles de desarrollo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cada grupo étnico de estas sociedades, unos alcanzaron un desarrollo más alto y otros más medio y otros pues quedaron ahí un poquito bajo. Mire, sencillito. Sociedad colonial, pregunta para evaluación, ¿cuál es la sociedad colonial? Bueno, entonces usted mire,
Yo en lo personal no me gusta que el estudiante sea memorístico. Sí, no me gusta que el estudiante sea memorístico porque eso no da ese desarrollo que usted pueda tener, ese análisis. Entonces, si yo les pido a ustedes que definan qué es la sociedad colonial con sus propias palabras, usted lo puede definir, ¿verdad? Recuerde que la sociedad colonial es cuando se da el proceso ya de colonización, de conquista. Recuerden que por ahí miramos la parte histórica cuando el cacique Lempira y de estos grupos étnicos tienen una lucha antagónica en contra de los españoles. Entonces, ¿cuál es la sociedad colonial? Bueno, es la sociedad que nace a partir de la colonización, como su palabra lo dice, colonial, sobre la conquista, sobre la expansión de los españoles sobre nuestro continente. Entonces, pero yo quiero que al momento que si yo pregunte, usted pueda dar sus criterios, pero que no se vayan a salir del contexto, ¿verdad? Que usted pueda explicar con sus palabras qué es una sociedad colonial. Porque si solo nos aprendemos las definiciones de manera memorística, cuando ya se nos olvide no vamos a poder definir. Pero cuando usted define algo, usted no se le va a olvidar, jamás se le va a olvidar. Por ejemplo, ese nombre que le definieron a usted es una definición que le dieron sus padres. No fue que la hallaron en un libro. Por ahí dijeron, la mamá y el papá de Héctor dijeron, qué bonito el nombre de Héctor, le vamos a colocar Héctor. Y hasta en la actualidad Héctor se llama Héctor. Bueno, esa es la sociedad colonial. Y por ahí vimos alguna parte de la historia, ¿verdad? Y decíamos cuando vimos esta clase, que casi, bueno, podría decirse que en todos, digo casi porque no los he visitado todos, pero sí tengo información que en todos los departamentos de nuestro país hay una iglesia de este tipo. Mire, mire, y nosotros hablamos del tipo de arquitectura, ¿sí? Miren esa catedral, qué bonita. Entonces nosotros hablábamos, ¿verdad? Que nosotros vemos el aspecto colonial, la arquitectura colonial, cuando nosotros vamos y visitamos cada departamento de nuestro país y viene, pues ya explicamos el periodo colonial, también está en las grabaciones de las clases que le envié, y viene la sociedad hondureña. Bueno, ¿cuál es la sociedad hondureña? Usted, en pocas palabras y sencillas, es la sociedad actual en la que usted y hoy vivimos. Muy diferente a la sociedad prehispánica y muy diferente a la sociedad colonial, muy distinta, ¿verdad? Hoy es muy diferente y vivimos ya en una sociedad hondureña con diferentes formas de vida, ya hay transporte que de repente por ahí en la época prehispánica no había, ya por ahí nos transportamos vía avión. Bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero yo sí tuve la oportunidad de viajar en tren y bueno, algunos le llaman Machangay, pero en realidad en inglés lo que se nombra es Machine Guy, ¿sí? Era como la máquina joven. Machine, máquina, y Guy es de joven, ¿sí? Entonces, pero con un nombre ahí como medio coloquial, pues le llamaban Machangay y había otro tren que se llamaba Pasajero. Usted por ahí le puede preguntar a su abuelo, a sus tíos, pues que tuvieron la oportunidad también de ver estos dos ferrocarriles. Entonces, la sociedad hondureña, en pocas palabras, es la que está en la actualidad, es la que procede después de la independencia, ¿verdad? Bueno, luego, dentro de esta etapa, sociedad hondureña, es el periodo contemporáneo, ¿verdad? Y donde desde 1821 hasta la actualidad, donde se logra pues la entre comillas independencia y en la actualidad. Entonces, bueno, esta fue la primera parte, recuerda. Entonces, no sé si hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta, duda? Campeones. No. ¿Algún comentario? Vamos a ver, mire que Odalis está súper emocionada, alegre, que ella quiere compartir de ese conocimiento. También Keila. Vamos a ver. ¿Tienen algo que añadir?
Vamos a ver la clase número 2. Vamos a ir leyendo y discutiendo, ¿verdad? Sí, es el repaso. ¿Clarito hasta aquí? Sí. ¿Verdad? ¿Cuáles son las 3 sociedades? Vamos a ver si recuerdan. Ya se le olvidó. Ya. Miren, estoy pensando la evaluación hacerla, van a conseguir un pañuelo, se lo van a poner aquí en los ojos y yo les voy a ir haciendo preguntas orales, porque yo creo que algunos ahí copian ahí del cuaderno y lo ponen enfrente y como es escrita, pueden ver, entonces creo que voy a hacer eso porque algunos creo que no están poniendo atención, se van a poner una venda y lo voy a estar viendo yo aquí online. Y le voy a decir, Odali, dígame 4 grupos étnicos. Entonces, pónganse pilas en este momento a poner atención. Bueno, vamos a la segunda diapositiva. Por ahí, ¿verdad? Estuvimos hablando de las áreas, cómo nosotros definimos esas 3 áreas, el área de Mesoamérica, el área intermedia y el área suramericana. Bueno, ¿para qué definíamos estas 3 áreas? Recuerden que en estas 3 áreas donde se da el encuentro, ¿verdad? El encuentro con nuestro continente. Entonces, ¿cuáles son esas 3 áreas donde se da el encuentro de nuestro continente con los españoles? Mesoamérica, área intermedia y el área suramérica o andina. Por ahí ustedes hicieron un mapa, ya tienen un mapa, entonces esta parte ustedes ya la tienen al 100. Elementos culturales característicos. Miramos el área mesoamericana, temprana organización. El área intermedia, organización en pequeñas entidades. Entonces por ahí usted puede ir también viendo, vamos a mover aquí, el mapa. Vamos al siguiente, énfasis en el cultivo del maíz y aquí tenemos énfasis en el cultivo de yuca. Construcción de masivas pirámides y viviendas y construcción de viviendas y arquitectura pública. Mire, por ahí cada una de estas áreas tenía rasgos diferentes. Bueno, ahí tenemos una imagen de el periodo de colonización y de conquista, donde ya las sociedades prehispánicas eran sometidas por los españoles, en Norteamérica por los ingleses, en Brasil por los portugueses. Recuerden, cuando usted escucha hablar un brasileño de manera distinta, no diga, hey, habla en brasileño. El lenguaje nativo de ellos es el portugués. Los portugueses fueron los que encontraron ahí en Brasil y el resto pues de habla española. Especialización en la artesanía y temprana manufactura de ornamentos de jade. Bueno, aquí, ¿verdad? Recuerdan el trabajo de clase, pues era hacer un mapa de esa área y dónde está ubicado nuestro país. Por ahí decíamos, ¿verdad? Que parte de Honduras era de Mesoamérica y el resto era del área intermedia. Mire, una pequeña franjita aquí, mire. Esta pequeña franjita que se mira ahí, de anaranjado, ese pequeño espacio lo tomaba, no era mucho, pero sí tomaba parte de Honduras ahí. Entonces, pregunta para evaluación. ¿A qué áreas pertenecía Honduras? 2 áreas. Al área intermedia y a la región mesoamericana. A la región sudamericana o andina no pertenecía. Entonces, ¿cuáles fueron las 2 áreas donde pertenecía Honduras? Bueno, al área intermedia y al área mesoamericana. Anótelo, anótelo. Vamos al siguiente. Bueno, esta ahí finalizaba. Vamos a cerrarlo. Vamos a la número 3. Recuerde que también todas estas clases están previamente grabadas, ¿verdad? Sí. Todas estas clases están previamente grabadas ahí en el canal de YouTube y yo se las he enviado también.
Bueno, por ahí teníamos como objetivo reconocer la importancia de nuestra historia como fuente cultural. Por ahí escribíamos 5 cosas en nuestro cuaderno que conocemos de la civilización maya. El examen, ¿verdad? Va a ser de análisis. Va a ser de análisis para, pues, no dar sentido ahí que estemos copiando y mandándose mensajes. Yo sé que entre ustedes no se da eso, pero lo digo por comentario. Los mayas, ¿quiénes fueron los mayas? ¿Fueron un grupo étnico los mayas, sí o no? Chicos, ¿son parte de la civilización hondureña? ¿Fueron? Sí. Sí. A lo largo del proceso de la civilización maya durante el periodo preclásico, pregunta para evaluación. Periodo en el cual se desarrolló la civilización maya, el periodo preclásico, y culminó en la época dorada durante el periodo clásico. Es decir, inicia en el preclásico y termina en el clásico. Aunque la civilización maya clásica se colapsó hacia el 900 años después de Cristo, la historia de este fascinante pueblo no termina. ¿En qué departamento de nuestro país están las ruinas? Vamos a ver, ¿quién recuerda esa parte? Copán. Copán. No me vayan a decir allá, ¿verdad? No me vaya a decir allá en Tela Atlántida, ¿verdad? Porque allá pues lo que está es la playa, los garífunas. Pero no me vaya a equivocar ahí. Tampoco me vaya a decir allá en Cortés, a la orilla del mar, en Omoa Cortés. Bien, por ahí vimos datos históricos, ¿verdad? De algunas partes dentales de los mayas y que ellos también, ¿verdad? Hacían estos arreglos ahí de colores en sus dientes y yo les preguntaba, bueno, ¿con qué relacionan? ¿Con qué ciencia de la medicina relacionan? Y por ahí ustedes me decían con la ortodoncia o la odontología, ¿verdad? Que pues es la que se le ponen ahí frenillos para enderezarle los dientitos a uno. Yo también por ahí los tenía como piano, en su momento ahí me puse para que medio me arreglara y por eso pues los dientes pues medio ahí se me arreglaron. Entonces mire que también los mayas conocían parte de esta ciencia. Bueno, por ahí mostramos algunas de las arquitecturas de los mayas. Preguntas para evaluación. ¿Qué manifestaciones artísticas mostraron los mayas? Arquitectura, ¿sí? Arquitectura. También trabajaron en la cerámica. También trabajaron en la escultura. Y en la escritura. Por ahí dice que tenemos 10 minutos. Ahí también vimos algunas fotografías bien interesantes, ¿verdad? De los mayas. Mire qué bonito esto de Copán Ruinas. Entonces, mire qué bonita esta fotografía. Bueno, por ahí si usted ha ido a Copán Ruinas, pues ha ido a apreciar este fascinante paisaje. Por ahí, mire, tenemos pues parte de la flora y fauna también de nuestro país. Mire, mire qué bonito. Ubicación geográfica, bueno, se ubicaron desde la península de Yucatán de Mesoamérica. Recuerdan que Honduras pertenecía un poquito de Mesoamérica. Y por ahí Belice, Guatemala, Chiapas, Tabasco y el noroeste de Honduras. Mire, hasta ahí se centraron. Por ahí también vimos la definición que flora, pues se refiere al conjunto de plantas de una región, la flora, y la fauna, pues se refiere al conjunto de especies de animales que habitan en una región. Pregunta para evaluación. La flora es el conjunto de especies de animales que habitan en una región geográfica, ¿cierto o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Porque es la fauna. No me vaya a colocar la flauta, ¿verdad? Ahí porque algunos se confunden con los conceptos. La vez pasada ahí un estudiante me puso la flauta, es el conjunto de especies de animales. Y la flauta es un instrumento musical que pertenece a la familia de los vientos, ¿verdad? Hablábamos que los mayas desarrollaron escritura
por ahí se acercaron ya a lo fonético, la numeración maya. También vimos esta parte de la numeración maya. Puedo colocar ahí un número maya y puedo decirle, indique qué número es. Y usted, pues esta parte de arriba no lo pondría, ¿verdad? Porque sería fácil que usted lo distinga. También hablamos de los deportes, del juego de pelota. Y vimos ahí, ¿verdad? Parte de la arquitectura que ellos, algunas estelas mayas. Y también tenían una moneda. Vamos a ver, ¿quién recuerda cuál era esa moneda que ellos utilizaban como para hacer comercio? Vamos a ver, ¿cuál era esa moneda? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan cuál fue esa moneda? Empieza con C. Y de ahí se hace el pinol, el chocolate. Vamos a ver. Cacao. El cacao. Por ahí Héctor se está riendo porque ya le dio ganas ya de tomar cocoa, ¿verdad? Entonces, no se me vayan a ir. Bueno, entonces, hasta aquí estuvimos hablando en esa ocasión, ecuación dije, ¿verdad? Tanta matemática, pues llega uno a confundir. Entonces, vamos a ver, esta es la número 4. Ya vamos a terminar. Pues si nos quedan ahí 2 diapositivas, recuerde que también usted esta información la tiene en las últimas 2 clases, ¿verdad? Entonces, si no logramos cubrir esa parte, pues ver las últimas 2 clases, qué fue lo que vimos. También, ¿verdad? En esta ocasión estuvimos hablando acerca de los mayas y aquí pues vimos, ¿verdad? La parte de la cerámica de los mayas. Entonces, esta evaluación, ¿verdad? De historia de Honduras creo que es muy bonita, no tiene que estar usted con ese estrés que tiene que memorizarse ese montón de cosas. Creo que toda la temática que hemos visto a partir de análisis usted puede salir bien. Quiero ver cuántos tienen su cámara encendida. Tiene Héctor, Keila, también Yolani, quiero felicitar a Yolani, Odalis, por ahí Laura no me ha encendido la cámara, Rixi. Yo espero que también ustedes me enciendan la cámara, ¿verdad? Para poder interactuar. También Iris, también Carolina. Y si usted tiene algún desafío, ¿verdad? Amy también, pues hágamelo saber, ¿verdad? Porque probablemente pues usted pues tenga un desafío en cuanto a encender y no quiero ser imprudente en decir pues que usted no la quiere encender. Bueno, entonces fue rica en cerámica y variada de vasos, platos, hasta objetos para culto. Bueno, anteriormente se los había dicho, ¿verdad? Que ellos trabajaron mucho la cerámica. Sus formas eran simétricas, usaban base de caliza, en las paredes pulimentadas, utilizaban muchos colores. Las decoraciones incluían textos escritos, definición de cerámica, miren. Revise bien ahí los videos. Proviene del griego que significa tierra o arcilla. ¿Sí? La cerámica significa chocolate y pizza. Falso. Ah, me va a decir usted, está facilito. Entonces, memoríceselo, ¿verdad? Hay unas cositas que usted las puede memorizar y otras que las puede analizar, ¿verdad? Aquí la idea es que usted aprenda y que no solamente pues sea por salir del paso. Mire, yo les doy este consejo. Hoy estamos aquí, pero usted tiene que aprender para toda la vida. Que este conocimiento usted lo va a desarrollar, que usted va a poder hablar de historia. No es lo mismo ser un hondureño que no conoce nada de su historia a que la conozca. Luego por ahí vimos algunos ejemplos de la cerámica que ellos trabajaron y también les decía yo anteriormente que trabajaron la escultura. Y por ahí que trabajaron en la escultura, algunos nombres, cruces, el dios descendente, las estelas, los falos, flores, greca, hombres barbados y así sucesivamente. Por ahí tenemos algunas estelas mayas, miren. Coloqué algunos ejemplos. Y también la literatura. Y vamos a ver cuál es el libro famoso que ellos trabajaron. ¿Recuerdan ese libro famoso que empieza con la P? Libro famosísimo que trabajaron los mayas. Vamos a ver quién me ayuda ahí a decir cuál fue ese libro famosísimo que trabajaron ellos. El Popol. Vamos a ver. Oh. El Popol Vuh.
Sí, no me vaya a poner ahí Facebook, ¿verdad? Me va a confundir, me va a poner Facebook, otros libros que no son. Bueno, ellos trabajaron parte de esta literatura, también trabajaron en el Chilambalán y los anales de Cachiqueles. Por ahí me cuesta pronunciar esa frase. Y ahí está el Popol Vuh, miren, se cuenta la creación del hombre a partir del maíz. También en la música y por ahí, ¿verdad? Pues nosotros hablamos de que ellos desarrollaron dos tipos de instrumentos, de viento y de percusión. De cuerda no hay vestigio, no hay historia. Solo tenemos 2 minutos por ahí. La matemática, la decadencia, cómo se fueron extinguiendo esta cultura. Y uno de los elementos que discutíamos era por las constantes guerras que habían, ¿verdad? Etnias de Honduras, los tahuacas, los chortís, payas, los lencas, tulupanes, los garífonas y los misquitos. Mírenlo bien ahí, no se le vayan a olvidar. ¿Sí? Y vamos a cerrar aquí. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Entonces, solo nos quedaron ahí prácticamente 2 diapositivas de las 2 últimas clases. Usted las puede ver. Entonces, yo les voy a estar enviando el formulario, ¿verdad? Voy a estar enviando el formulario, el cual, pues, es el de carácter evaluativo. Vaya colocando su nombre en el chat para que quede registro de que usted estuvo aquí presente. Qué bonito, hoy ya vemos 13, eso me alegra. Por ahí está Yolani, Amy, Keila, Carolina, Laurita, María, Stephanie. Stephanie siempre muy aplicada, quiero felicitar a Stephanie. Scarlett también, aunque Scarlett no me enciende la cámara, pero siempre está conectada. María también, Odalis, que últimamente la veo bien seria, pero yo sé que es porque está poniendo mucha atención. Ok, digo esto, ¿verdad? Para hacerlos reír, ¿verdad? No se vayan a enojar conmigo. A mí me gusta que usted disfrute la clase. Entonces, desearle una feliz tarde. Recuerden, mañana nos vamos a reunir ¿a qué horas? ¿A qué horas? Ya le olvidó. A las 8, profe. No, a las 10. Recuerden que siempre tenemos la clase de matemáticas a las 10. ¿Listo? Entonces, cuídense. Muy tarde. Ay, temprano a las 8. Yo me levanto a las 10. Cuídense y que Dios me los bendiga. Les aprecio muchísimo. Siempre cuiden a su familia.